Capítulo 1. El último eco. Dicen que las ruinas del convento de Santa Lucía están vacías desde hace más de 100 años. Yo no lo creo. La primera vez que crucé sus muros agrietados, no me recibió el silencio, sino algo peor, un canto sin sonido. No eran palabras, no era música, era un eco que no se escuchaba con los oídos, sino con la piel. Sentí como la piel de mis brazos se erizaba, como si un coro invisible soplara directamente sobre mis venas. Mi garganta quiso imitarlo, abrirse, gemir, pero no salió nada, solo un aire denso, cargado de polvo y deseo. Avancé por el pasillo principal, donde las sombras parecían más largas que las paredes. En lo alto, vitrales rotos dejaban entrar la luz de la luna como cuchillos azules. Fue entonces cuando los vi, una docena de figuras femeninas, alineadas como si aún cantaran. No tenían voz, solo labios que se movían en una sincronía perfecta, como un rezo ahogado. Me quedé paralizado. Una de ellas giró la cabeza hacia mí. Sus ojos brillaban como carbones húmedos. Sus labios se movieron más rápido, desesperados. Y aunque no escuchaba nada, comprendí que me llamaba, no con sonido, sino con ese magnetismo que te arrastra sin pedir permiso. Mis pasos resonaban fuertes en las piedras, pero alrededor todo seguía mudo, como si el mundo hubiese sido tragado por un velo de nada. Cada virgen tenía la boca entreabierta, los labios rojos como si hubieran sido pintados con vino o sangre. No podía apartar la mirada. Había algo erótico en ese silencio colectivo, como si el deseo mismo estuviera atrapado allí, sin escapatoria. Me acerqué, y entonces lo sentí, una vibración en el suelo, como si bajo las baldosas hubiese un órgano inmenso latiendo en secreto. El aire olía a incienso rancio y a sudor. Una de las vírgenes extendió la mano hacia mí. No tenía carne, solo un contorno translúcido, pero cuando rozó mi brazo sentí fuego. Mis rodillas temblaron. Su boca seguía moviéndose, y aunque no sonaba nada, yo escuché dentro de mi cabeza un murmullo: «Cántanos». No pude responder. Mi garganta estaba sellada. Intenté gritar, pero solo salió un jadeo quebrado, un suspiro que no parecía mío, y en ese instante lo comprendí: el convento no estaba vacío, nunca lo estuvo. El coro seguía allí, condenado a cantar sin voz, buscando a alguien que les devolviera la música o la carne. Me giré para huir, pero la puerta se cerró sola, y detrás de mí, el eco invisible se transformó en un oleaje ardiente que me empujó contra el altar. La primera noche en Santa Lucía me enseñó una verdad que aún me persigue: el silencio puede ser más mortal que cualquier grito. Capítulo 2. Los labios que se movían sin voz. No dormí esa noche, aunque logré escapar del convento al amanecer. Mis oídos seguían llenos de un silencio imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas bocas moviéndose en una oración muda, llamándome, reclamando algo que aún no comprendía. Al día siguiente, como un condenado que regresa a su verdugo, volví. Necesitaba saber qué se escondía tras esos labios. El convento se alzaba frente a mí como un cadáver orgulloso, las paredes cubiertas de hiedra, la torre inclinada hacia un cielo plomizo. Empujé la pesada puerta de madera, y el mismo aire húmedo me envolvió, incienso viejo, piedra mojada y un aroma dulce, femenino, que no podía pertenecer a un lugar muerto. Esta vez no había figuras esperándome, solo el eco de mis pasos y el crujir de la madera. Avancé hacia la capilla lateral, donde un cuadro polvoriento colgaba torcido. Me acerqué para enderezarlo, y se me heló la sangre. El lienzo mostraba el coro de vírgenes, exactamente como las había visto la noche anterior, alineadas, labios entreabiertos, miradas febriles. Pero había algo más. Uno de los rostros no era pintura, era un reflejo. Mi reflejo. Retrocedí, tropezando con un banco. El cuadro vibró un instante, como si respirara, y de pronto los labios de las pintadas comenzaron a moverse. Una coreografía perfecta, muda,
pero cargada de un ritmo hipnótico. Me levanté temblando, y entonces, como un susurro dentro de mis huesos, las escuché. No huyas. Me acerqué, incapaz de resistirlo. Los labios del cuadro parecían querer besar el cristal que los protegía. Dejaban marcas húmedas, rojas, como si fueran de carne viva. Toqué con la yema de mis dedos y sentí calor. Una de ellas, la misma que me había rozado la noche anterior, abrió más su boca pintada. Dentro no había lengua, ni dientes, había oscuridad, profunda, infinita, y de esa oscuridad emergió un murmullo que era a la vez gemido y plegaria. Cántanos con tu cuerpo. El aire de la capilla se espesó. El suelo vibraba como un tambor oculto bajo tierra. Mi respiración se mezcló con la suya, y mis labios comenzaron a moverse solos, imitando aquel rezo invisible. Me vi reflejado en el cristal. Yo también cantaba sin voz. Mis ojos se encendían de un brillo ajeno. Mis manos buscaban el marco como si acariciaran una piel ardiente. De repente, un chorro de cera derretida cayó de una vela que no había encendido nadie, rozando mi cuello. El dolor me hizo gritar, pero el grito no salió. Lo que escapó fue un suspiro ahogado, idéntico al de ellas. Comprendí, demasiado tarde, que el cuadro no era solo memoria, era un umbral, y al mirarlo fijamente, una parte de mí había quedado atrapada allí, moviendo los labios junto a ellas. Condenado a cantar sin voz. Capítulo 3. La primera virgen. El tercer día regresé al convento como un enfermo que vuelve a su fiebre. No me importaba ya si estaba soñando o despierto, algo allí me reclamaba, algo más fuerte que la razón. Al entrar, el aire me recibió espeso, impregnado de incienso y de un perfume dulce, como flores marchitas mezcladas con piel sudada. La nave central estaba vacía, pero no tardé en sentirla. Una presencia distinta, más cercana. En el rincón más oscuro, junto al confesionario, la vi por primera vez. No era un grupo, no era un coro, era ella, una figura femenina, envuelta en un hábito desgarrado que apenas cubría sus formas. La luz mortecina de un vitral roto se derramaba sobre su rostro pálido, revelando unos labios entreabiertos que se movían con lentitud, como si recitara una plegaria silenciosa. Sus ojos, enormes y brillantes, estaban fijos en mí. Di un paso al frente, con la boca seca, incapaz de apartar la mirada de sus labios. Eran rojos, demasiado rojos, como si hubieran sido pintados con vino oscuro o sangre fresca. Ella levantó la mano y señaló mi garganta. Comprendí lo que quería, mi voz, mi aire, mi gemido. ¿Qué eres? Logré susurrar. Sus labios se movieron, pero ningún sonido escapó. Sin embargo, la respuesta se dibujó en mi mente como un cuchillo. Soy la primera, la que aún recuerda el canto. Se acercó despacio. El hábito se deslizó de su hombro, dejando al descubierto una piel tan blanca que parecía brillar en la penumbra. Mis piernas temblaban, pero no retrocedí. Había algo hipnótico en su desnudez parcial, en la fragilidad aparente de su silencio. Cuando estuvo frente a mí, alargó los dedos y los apoyó sobre mi cuello. Su tacto era frío, como agua de pozo, pero de inmediato sentí como un calor abrasador subía desde mi pecho. Mi garganta vibró sin mi permiso. Un sonido gutural escapó de mí, un gemido entrecortado que no era mío, era suyo. Ella cerró los ojos, y sus labios mudos se abrieron más, como si sorbiera el sonido de mi carne. Cada vez que mi respiración se quebraba, su cuerpo temblaba. Entonces ocurrió lo imposible. Por un instante, la escuché. Una nota leve, aguda, como el primer hilo de un canto perdido. Apenas duró un segundo, pero fue suficiente para estremecerme. Danos más, retumbó dentro de mi cabeza. Retrocedí aterrado, pero su mano se aferró a mi cuello. Sus uñas, largas y negras, se hundieron en mi piel, dejando marcas ardientes. La primera virgen abrió los ojos de nuevo.
y vi que en su pupila danzaba una llama oscura. Comprendí que ya no se trataba solo de observarlas. Ellas querían usar mi voz para cantar, y la primera había venido a reclamarme como instrumento. Esa noche escapé tambaleante del convento, pero mi garganta seguía ardiendo, como si alguien hubiera dejado una canción encadenada en mi interior, esperando el momento de salir. Capítulo 4. El deseo en el silencio. No pude escapar de ella, aunque dejé atrás los muros húmedos del convento. La primera virgen me siguió en cada respiración, dormido o despierto. La sentía junto a mí, rozando mis labios con los suyos, moviéndose en esa plegaria muda que ya había empezado a devorar mi voluntad. Esa noche, mientras el viento golpeaba los postigos de mi cuarto, escuché de nuevo el eco sin voz. No era un canto, era un gemido, prolongado, húmedo, cargado de una lujuria que no era humana. Abrí los ojos y la vi a los pies de mi cama. El hábito rasgado colgaba de su cuerpo como un velo inútil. Sus hombros desnudos brillaban bajo la luz de la luna, y sus labios se movían despacio, dibujando palabras que yo no podía oír, pero sí sentir en la piel. Ardían como brasas invisibles recorriendo mi torso. Intenté hablar, pero mi voz estaba atada. Solo salió un jadeo. Ella sonrió, y con un gesto lento llevó un dedo a su boca muda. Lo chupó, despacio, y me lo mostró, húmedo, como si invitara a repetir el gesto. Me incorporé sin querer, atraído, encadenado a su silencio. Cuando se acercó, el aire de la habitación se espesó. Olía a cera quemada y a sudor santo, como si la pureza y el pecado se hubieran mezclado en un mismo perfume. Su mano fría acarició mi pecho. El contacto era helado, pero debajo de mi piel corría fuego. Mis latidos retumbaban como un tambor ritual. Ella se inclinó, y su cabello negro rozó mi cuello. Sentí como sus labios mudos se apoyaban sobre mi garganta. No besaban, no mordían, absorbían. De mí escapó un sonido extraño, medio lamento, medio oración. No era mío, era de ella. Ella gemía a través de mí. Mis manos, sin control, buscaron su cintura. Estaba allí, firme, temblorosa, real. Su cuerpo vibraba contra el mío como si fuese un instrumento de carne, afinado por el deseo y la condena. Y en mi oído, dentro de mi cráneo, la escuché claramente. Canta conmigo, con tu carne. El mundo desapareció. Solo quedábamos ella y yo, unidos en un rezo impúdico. Un canto sin voz que me arrancaba hasta el alma. Cada silencio suyo era un estremecimiento mío. Cada gemido ahogado era un latido más cerca de perderme. Cuando desperté, estaba solo. El cuarto olía a incienso y a sangre seca. Mi garganta dolía como si hubiera cantado durante horas. Y en el espejo, al mirarme, descubrí algo que me heló hasta los huesos. Mis labios se movían solos, murmurando un rezo invisible, como si ya fuera parte del coro. Capítulo 5. El coro bajo tierra. Volví al convento al anochecer, arrastrado por una fuerza que ya no sabía si era mía o de ellas. Mis labios seguían moviéndose solos en plegarias sin sonido, y cada palabra muda era como una llave que abría puertas invisibles en mi mente. Sabía que debajo de esas piedras había algo más, algo que el eco no quería ocultar, sino mostrarme. Al entrar, el aire estaba más pesado que nunca. Cada paso retumbaba como si caminara sobre un tambor. Me dejé guiar por la vibración, los muros respiraban. El suelo palpitaba bajo mis botas, y así encontré una trampilla oculta bajo el altar, cubierta de polvo y de cera derretida. La abrí con esfuerzo. Un aire helado subió desde las entrañas de la tierra, mezclado con un olor metálico, como hierro viejo o sangre seca. Bajé por la escalera estrecha, iluminado apenas por la luna que se colaba desde arriba. En el fondo descubrí una sala abovedada, cubierta de inscripciones antiguas. Había un órgano de piedra, enorme, con tubos oxidados que se extendían como venas por las paredes. Toqué una de las teclas, y el sonido no salió al aire, sino dentro de mí.
Sentí como mi pecho vibraba, como mi garganta se forzaba a soltar un gemido que no controlaba. Entonces, las vi, en la penumbra, 12 figuras femeninas alineadas, como en el cuadro, como en mis sueños. Pero ahora no eran solo espectros, sus cuerpos eran de un brillo blanquecino, casi de carne. Movían los labios en perfecta sincronía, y aunque no emitían sonido, la sala entera latía con su rezo invisible. La primera virgen dio un paso adelante, sus ojos me atravesaron, y con un gesto me señaló el órgano. Comprendí, querían que yo tocara, que fuera su voz. Me acerqué temblando, coloqué las manos sobre el teclado de piedra, y cuando presioné la primera nota, todas ellas reaccionaron, sus cuerpos se arquearon, sus labios se abrieron más, y la sala se llenó de un gemido colectivo, inaudible pero devastador, que me atravesó como un cuchillo. Cada tecla era un estremecimiento en sus pechos desnudos bajo los hábitos rotos. Cada acorde arrancaba de sus gargantas un canto invisible que hacía vibrar mis huesos. Yo ya no tocaba con los dedos, tocaba con el cuerpo, con la sangre, con el deseo. De pronto, el suelo entero retumbó, y la pared se agrietó dejando escapar un murmullo más grave, más antiguo. No eran solo 12 voces, había miles, miles atrapadas bajo tierra, esperando ser liberadas. La primera virgen apoyó sus manos heladas en las mías sobre el teclado y, aunque sus labios no pronunciaron nada, la orden fue clara: sigue tocando, hasta que el silencio se rompa. Yo obedecí, sabiendo que con cada nota mi alma se hundía más en ese coro sin voz, condenado a cantar bajo tierra por toda la eternidad. Capítulo 6. La virgen que tocó mi garganta. Creí que podía resistir, que con solo dejar de tocar aquel órgano de piedra las voces se apagarían, pero estaba equivocado. Una vez que el eco se había instalado en mi carne, ya no había salida. Esa noche, al volver a mi cuarto, no tardé en sentirla. No era un sueño, la primera virgen estaba allí, a los pies de mi cama, mirándome con esa mezcla de ternura y condena que me desarmaba. Su hábito se deshacía en jirones, revelando más piel de la que ocultaba. Sus labios, mudos como siempre, se movían con un rezo invisible que hacía vibrar el aire. Yo intenté hablar, pero mi voz no salió. Era como si la hubiera guardado en el órgano subterráneo, junto a ella. Entonces se acercó lentamente y se subió sobre mí, con la gracia de quien ya conoce tu miedo más íntimo. Su mano helada se posó sobre mi cuello. La presión fue suave al inicio, como una caricia, pero pronto sentí como sus dedos se hundían más, buscando dentro de mí. Mi garganta ardía. Cada fibra vibraba como una cuerda tensa. De mis labios se escapó un gemido quebrado, medio lamento, medio placer. No era yo quien lo producía, era ella, usando mi cuerpo como instrumento. Se inclinó hasta quedar tan cerca que pude sentir su respiración muda contra mi boca. Su mirada me devoraba, y sus labios, rojos como heridas frescas, temblaban sin sonido. Comprendí lo que quería, que yo cantara su canto, que mi carne diera voz a lo que el cielo les había negado. Mis manos, como traidoras, la rodearon. Sentí la frialdad de su espalda desnuda bajo los jirones del hábito, y esa frialdad me encendió más que cualquier fuego. Ella arqueó el cuerpo, presionando su pecho contra el mío. Cada contacto era un acorde, cada roce un compás de la melodía impura. De pronto, un hilo sonoro escapó de mi garganta. Fue apenas un susurro, pero lo suficiente para que sus ojos se iluminaran. Un destello oscuro, casi demoníaco, ardió en sus pupilas. Ella sonrió sin voz y apretó más mi cuello. El sonido se transformó en un gemido profundo, un canto roto que resonó en la habitación como un eco prohibido. Entonces entendí la verdad. Ellas no querían mi fe, ni mi devoción. Querían mi voz, mi carne, mi aliento, y yo ya no podía negárselo. Cuando por fin soltó mi cuello, caí jadeando, con el pecho ardiendo como si hubiera corrido un maratón. Ella se incorporó, se desvaneció poco a poco en la penumbra,
pero antes de desaparecer, apoyó un dedo sobre mis labios, sellándolos en silencio. Desde esa noche, cada vez que intento hablar, mi garganta tiembla con un murmullo que no controlo. Y en mis sueños, la primera virgen sigue repitiendo su plegaria muda, esperando que yo la deje cantar entera a través de mí. Capítulo 7. El sacrificio olvidado. No podía seguir ignorándolo. Cada vez que intentaba pronunciar una palabra, mi garganta liberaba un murmullo ajeno, como si alguien más habitara en mí. Necesitaba respuestas, y sabía que solo el convento podía dármelas. Esa noche llevé una lámpara de aceite y bajé de nuevo a la cripta subterránea. El órgano de piedra permanecía inmóvil, sus tubos oxidados como huesos expuestos. Pero no estaba solo, las vírgenes me esperaban. 12 figuras translúcidas, labios moviéndose en el mismo rezo sin voz. La primera virgen se adelantó y me señaló un muro cubierto de símbolos antiguos. La luz de la lámpara reveló algo que no era piedra, sino escritura tallada con crudeza. Me acerqué, y al rozar los grabados, un estremecimiento me atravesó. No eran palabras de oración, eran crónicas. Leí con dificultad, murmurando lo poco que entendía. Allí estaba la verdad. Hace siglos, aquel coro de jóvenes había sido elegido para cantar en una misa prohibida, un rito secreto que prometía abrir los cielos. Pero el obispo temió su poder. Temió que el canto de 12 vírgenes pudiera atraer no a Dios, sino a algo más oscuro. Así que, en una ceremonia sellada bajo tierra, les arrancaron las lenguas. No murieron, sus cuerpos cayeron, pero sus voces quedaron atrapadas en el aire, en las paredes, en el eco maldito del convento. 12 gargantas selladas, condenadas a seguir cantando con labios mudos hasta que alguien, un elegido, les prestara voz de nuevo. Sentí un escalofrío. Comprendí por qué me habían buscado a mí. Mi garganta era el instrumento que necesitaban. Yo era el reemplazo de lo que les había sido arrancado. De pronto, las figuras se acercaron más. Podía sentir el frío de sus cuerpos etéreos rozando mi piel, sus labios mudos a centímetros de los míos. El aire se volvió insoportablemente denso, lleno de deseo y de muerte. La primera virgen se colocó frente a mí. Su rostro estaba tan cerca que pude ver el brillo húmedo en sus labios. Labios que no podían hablar pero que temblaban como pidiendo un beso. Mi respiración se entrecortó. Ella extendió la mano y la llevó a mi garganta. Sus dedos eran hielo, pero al tocarme, una oleada de calor me atravesó. El muro de piedra resonó, como si mis cuerdas vocales fueran la llave para liberar aquellas voces. En ese instante, escuché lo que ninguna otra persona había oído en siglos, el eco completo de su canto. No eran alabanzas, no eran himnos sagrados, era un lamento sensual, desgarrador, un canto hecho de placer y de dolor, que me dejó sin fuerzas. Caí de rodillas, temblando, la lámpara casi se apagó, y mientras mi cuerpo se arqueaba bajo aquel rezo impúdico, comprendí la condena. No eran ángeles ni santas, eran mártires sin voz, convertidas en sombras deseosas de carne, y ahora me habían elegido como sacrificio vivo para devolverles el canto. El sacrificio olvidado debía cumplirse, y yo era la ofrenda. Capítulo 8. El gemido de Dios. Después de descubrir el sacrificio olvidado, pensé que ya nada podía sorprenderme, pero me equivocaba. Esa noche, el convento no me recibió con silencio, me recibió con un gemido. No era humano, era profundo, denso, cargado de un dolor que parecía nacer de la misma piedra. Retumbaba en los muros como un temblor sagrado, y sin embargo había en él una nota oscura, casi voluptuosa, como si el mismo Dios estuviera gimiendo de placer o de tormento. El suelo vibraba bajo mis pies. Las vírgenes aparecieron alrededor, sus figuras translúcidas moviendo los labios al compás de aquel lamento divino. La primera virgen se adelantó y me miró con ojos ardientes, casi febriles. Su boca se abrió más de lo habitual, y aunque no emitió sonido, escuché dentro de mí una súplica clara. Él nos responde,
¿Lo sientes? Me llevé las manos al pecho. Mi corazón latía fuera de control. El gemido retumbaba dentro de mi cuerpo, haciéndome temblar. Cerré los ojos y por un instante me pareció escuchar palabras escondidas en el lamento. No eran bendiciones, sino órdenes. Órdenes de carne, de entrega, de pecado. El órgano de piedra comenzó a sonar solo. Cada tubo expelía un aire invisible que me cortaba la respiración. Las notas eran graves, sensuales, como si el instrumento respirara con la cadencia de un cuerpo en éxtasis. Las vírgenes rodearon el órgano y comenzaron a moverse. Sus hábitos desgarrados se deslizaban de sus hombros, revelando piel blanca, fría, pero viva en su condena. El rezo mudo se transformó en un vaivén de cuerpos etéreos, bailando al ritmo de aquel gemido celestial. Yo intenté retroceder, pero la primera virgen me tomó del brazo. Su tacto helado me obligó a arrodillarme. Colocó su otra mano en mi garganta, y de mí brotó un gemido que no era mío. Era el eco del mismo lamento que llenaba la cripta. Mis labios se movieron solos, repitiendo una plegaria prohibida, y en medio del delirio comprendí lo imposible. Aquel sonido no venía del infierno, venía del cielo. Era la voz de Dios, quebrada, profanada, convertida en un grito de deseo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era esa la verdadera naturaleza divina? Un ser que también gemía, atrapado en el silencio de estas vírgenes mutiladas. La primera virgen acercó su rostro al mío. Sus labios mudos rozaron los míos, y de inmediato el gemido de Dios se intensificó. El aire se volvió insoportable, como si todo el convento respirara a través de nosotros. «Danos tu aliento», retumbó en mi cabeza. Cuando la besé, lo hice sin voz, pero el eco que surgió de mi interior llenó la cripta entera. Y entonces lo comprendí, ya no era solo su instrumento, era el puente entre sus labios mudos y el gemido de Dios. Y ese puente no podría cerrarse jamás. Capítulo 9. La procesión desnuda. La noche siguiente, no tuve que buscar el convento. Fue él quien vino a mí. Me desperté con el sonido de campanas invisibles y una luz roja que se filtraba por las grietas de mi ventana. Me levanté como un sonámbulo y, sin pensarlo, seguí aquel resplandor hasta la iglesia en ruinas. Dentro, no había silencio. Había un murmullo espeso, un oleaje de respiraciones contenidas. Cuando crucé la nave principal, el aire se abrió ante mí como si me invitara a presenciar un rito que llevaba siglos esperando. Entonces las vi. Las 12 vírgenes avanzaban en procesión, descalzas, alineadas como en un sueño febril. Los jirones de sus hábitos colgaban inútiles, cayendo al suelo uno tras otro hasta que sus cuerpos quedaron desnudos bajo la luz mortecina de las velas que nadie encendía. Eran espectros, sí, pero la carne que mostraban era demasiado real, piel translúcida que temblaba como si aún respirara, labios rojos moviéndose en plegarias mudas, pechos erguidos como si latieran con la música del silencio. Yo retrocedí, pero mis pies no me obedecían. Un magnetismo oscuro me arrastraba hacia ellas. La primera virgen caminaba al frente, su mirada fija en mí, cargada de una ternura que era también condena. Con cada paso, el suelo vibraba como si la piedra misma se excitara bajo su procesión. Avanzaron hacia el altar. Allí, en lugar del crucifijo, había un velo de sombras que se agitaba como una llama negra. El gemido de Dios resonó de nuevo, más intenso, más impúdico. Era como escuchar a un ser divino perdiéndose en un clímax eterno. Las vírgenes se arrodillaron, todas al unísono, y comenzaron a moverse en un rezo corporal. Sus manos recorrieron sus propios cuerpos como si fueran instrumentos de liturgia, labios mudos abriendo plegarias que yo sentía arder en mis huesos. La primera virgen me llamó con un gesto. Me acerqué, con la garganta ardiendo, incapaz de resistir. Ella se levantó, desnuda, y tomó mis manos. Las llevó a su pecho frío, y al contacto, un estremecimiento recorrió todo el coro. Fue como si cada virgen hubiera sentido aquella caricia. Entonces ocurrió lo imposible. Por un instante, el silencio se rompió.
Un coro de gemidos ahogados llenó la nave. Un canto profano que me atravesó como un rayo. No eran notas celestiales, sino gritos de deseo y de martirio entrelazados, tan hermosos como insoportables. Caí de rodillas. La primera virgen se inclinó sobre mí, su aliento mudo rozando mi boca. Comprendí lo que pedían, no bastaba con prestarles mi voz. Querían mi cuerpo entero en su procesión, y cuando sus labios sin sonido se unieron a los míos, sentí que el rito había comenzado. La procesión desnuda no buscaba marchar hacia el cielo, sino arrastrarme con ellas, al silencio eterno donde el placer y el horror eran una misma oración. Capítulo 10. El pacto con el silencio. Después de la procesión, mi cuerpo no me pertenecía. Al despertar, mis labios seguían moviéndose solos, murmurando plegarias invisibles. Cuando intentaba hablar, solo escapaban jadeos entrecortados, ecos de aquella misa prohibida. Sentía que cada respiración me ataba más al coro. Regresé al convento decidido a enfrentar la verdad. Si debía ser su instrumento, quería al menos entender el precio. El templo me recibió en penumbras, con velas encendidas aunque nadie las hubiera tocado. Las vírgenes estaban allí, esperándome. No cantaban, no se movían. Me observaban en un círculo perfecto, labios cerrados por primera vez. El silencio era tan denso que dolía. La primera virgen se adelantó. Su desnudez etérea brillaba como una luna en ruinas. Extendió la mano hacia mí y la colocó en mi pecho. Un frío glacial me atravesó, pero junto a él sentí un ardor creciente en la garganta. En mi mente, su voz muda se volvió clara como un trueno. Haz el pacto, entréganos tu voz, y tendrás el poder del silencio. Poder. Esa palabra me desgarró. Comprendí lo que me ofrecían. Quien posee el silencio puede doblegar a cualquiera. Podría hablar sin hablar, mandar sin palabras, hacer que otros me obedecieran con solo mover los labios. Un don terrible, una maldición disfrazada de milagro, pero el precio era evidente. Si aceptaba, mi voz humana desaparecería para siempre. Ya no sería yo quien hablara, serían ellas, cantando a través de mi carne. La primera virgen me rodeó con sus brazos fríos. Su boca se acercó a la mía, temblando en aquel silencio insoportable. Su mirada era fuego y abismo al mismo tiempo. Comprendí que un solo beso sellaría el pacto. Mi mente gritaba que huyera. Mi cuerpo, en cambio, se inclinó hacia ella. Sentí sus labios mudos rozar los míos, y el silencio se abrió como un océano dentro de mí. Miles de voces sin voz me atravesaron, gritos de niñas mutiladas, suspiros de amantes condenadas, gemidos divinos que nunca debieron existir. Me aparté bruscamente, jadeando. La primera virgen me miró con rabia y ternura al mismo tiempo. El círculo de sombras se cerró en torno a mí. Si no eres nuestro, serás devorado. El órgano de piedra comenzó a sonar por sí solo, cada nota más grave, más oscura. El suelo se agrietó bajo mis pies. El convento entero parecía exigir una decisión inmediata. Yo estaba atrapado, pactar con el silencio y perderme para siempre, o resistir y enfrentar la furia de un coro eterno, con la garganta ardiendo y los labios temblando. Supe que mi elección sellaría no solo mi destino, sino el de todo lo que aún respiraba en el mundo de los vivos. Capítulo 11. El beso que sangraba notas. No pude huir. La primera virgen me rodeaba con sus brazos de hielo, y sus labios mudos temblaban a un aliento de los míos. El silencio me apretaba como un dogal invisible. Yo sabía que un solo beso sellaría el pacto, y sin embargo, ya estaba perdido. Ella se inclinó, nuestros labios se encontraron, y entonces, lo imposible ocurrió. De su boca no salió aire, ni sonido, salió sangre. Espesa, caliente, un torrente que se deslizó hasta mis labios. Intenté apartarme, pero mi cuerpo obedecía a otra fuerza. La sangre se filtró en mi garganta, y al tocar mis cuerdas vocales, explotó en forma de notas. Sí, notas. Cada gota que caía se convertía en un sonido imposible.
como si la música hubiera sido escrita con venas y heridas. El beso era un himno sangriento. Las otras vírgenes se arrodillaron, abiertas de brazos, sus labios moviéndose con desesperación. Cada una recibía el eco de aquel beso. La sangre se derramaba al suelo, y en vez de manchar la piedra, dibujaba pentagramas incandescentes. El convento entero se transformó en una partitura viva, escrita en carne y en pecado. Yo gemía, o quizá cantaba, ya no lo sabía. El beso no era de amor ni de lujuria, era de posesión. Ella me absorbía, me vaciaba, y en ese vacío aparecía un canto oscuro, sublime, insoportable. La primera virgen abrió más su boca. Sentí sus dientes hundirse apenas en mis labios. La sangre fluyó con violencia, y el canto creció como una ola que hizo temblar las paredes. El crucifijo roto del altar comenzó a sangrar también, y de sus gotas surgieron más notas, un coro infinito que ascendía hacia el techo. «Eres nuestro instrumento», retumbó su voz muda en mi cráneo. Yo quise resistir, pero cada nota me desgarraba el pecho. Mis venas ardían como cuerdas tensas de un violín blasfemo. El placer y el dolor se confundieron hasta que no pude distinguirlos. El beso terminó de golpe. Ella se apartó, y de su boca aún goteaban notas líquidas que caían al suelo como rubíes. Sonrió sin voz, satisfecha, mientras yo caía de rodillas, jadeando. Miré mis manos, estaban manchadas de sangre, pero en mis palmas no había heridas. La sangre no era mía, era suya. Era la música sacrificada de 12 gargantas mutiladas siglos atrás. Y entonces lo comprendí, no había marcha atrás. Con aquel beso, había abierto un umbral. La música ya no estaba atrapada bajo tierra, ahora respiraba en mí. El eco de aquellas notas sangrientas me perseguiría para siempre, y pronto, me arrastraría al último silencio. Capítulo 12. El altar sin sonido. La sangre del beso aún ardía en mi garganta cuando ellas me condujeron hacia el altar. El coro de vírgenes formaba un círculo a mi alrededor, labios mudos abriéndose y cerrándose en perfecta sincronía. El silencio era tan denso que sentía como me cortaba la piel. El altar estaba cubierto por un paño negro. Al retirarlo, descubrí algo que me heló la sangre, una partitura escrita con trazos secos, oscuros, como si hubiesen sido pintados con sangre coagulada. Las notas estaban torcidas, imposibles, como si ninguna garganta humana pudiera entonarlas. La primera virgen colocó mi mano sobre aquel pergamino inmundo. Al contacto, sentí un latido. El papel respiraba. Cada símbolo brilló apenas un segundo, y dentro de mi cabeza resonó un murmullo. «Cántanos, devuélvenos la voz». Tragué saliva. Mi garganta ardió como si aún sangrara. Los símbolos parecían moverse, torcerse, clavarse en mis ojos. Cerré los párpados, pero el canto seguía allí, esperando. Las vírgenes se arrodillaron frente al altar. Sus cuerpos desnudos temblaban bajo la luz temblorosa de las velas invisibles. Extendieron los brazos hacia mí, como ofrendas vivas, como instrumentos a punto de ser tocados. Yo apoyé la otra mano en el pergamino, y entonces, lo escuché. El altar comenzó a latir como un corazón enorme. Cada golpe resonaba en mi pecho, empujándome a abrir la boca. Cuando lo hice, no salió un grito, tampoco una palabra. Salió una sucesión de sonidos quebrados, medio gemidos, medio notas, que al unirse formaron un canto nuevo, prohibido, blasfemo. Era la partitura escrita en sangre, cobrando vida a través de mí. Las vírgenes comenzaron a moverse. Sus labios mudos se abrieron en un rezo colectivo, y aunque no producían sonido, el eco de sus bocas sincronizadas se sumó a mi voz, multiplicándola hasta llenar cada rincón del convento. El crucifijo del altar se agrietó. De sus fisuras brotó un humo negro, espeso, que se alzó hacia el techo como si buscara huir del canto, pero el canto lo atrapó, lo moldeó, y lo convirtió en parte de la melodía. Yo sentía que mi cuerpo se rompía en 1000 fragmentos,
Cada órgano vibraba como cuerda tensa. Mis venas ardían como tubos de aquel órgano subterráneo. En medio del dolor insoportable, había un placer oculto, culpable, como si cantar esa música prohibida me uniera a ellas en un éxtasis sagrado. La primera virgen apoyó su frente en la mía. Sus labios se movieron sin sonido, pero entendí la sentencia. El altar ya no callará. Con tu voz hemos abierto la puerta. Entonces la partitura brilló como fuego, y las notas escritas en sangre comenzaron a desprenderse del pergamino, flotando en el aire, grabándose en las paredes, en mi piel, en mis entrañas. El altar ya no era un objeto, era un cuerpo vivo, y yo era su garganta. Capítulo 13. El coro resucitado. El canto nacido del altar no se detuvo. Al contrario, se expandió como un veneno dulce por cada muro del convento. Yo gemía, jadeaba, pero no podía dejar de cantar. Mi voz ya no era mía, era un río de notas escritas en sangre que fluían desde mis entrañas. Las vírgenes se levantaron. Sus cuerpos translúcidos comenzaron a solidificarse, como si la música prohibida les devolviera la carne. La piel blanca se extendió sobre sus huesos etéreos. Sus labios se humedecieron. Sus ojos brillaron con un fuego que no era humano. El silencio de siglos se rompió en un estallido. Por primera vez desde el sacrificio olvidado, se escuchó su canto. Y no era un canto sagrado, era una sinfonía de gemidos y lamentos. Un himno hecho de deseo, dolor y éxtasis. Cada nota me atravesaba, arrancando un pedazo de mi alma. La primera virgen alzó los brazos. Su voz, que no debía existir, resonó como un trueno de cristal. El eco fue tan intenso que las paredes se agrietaron. Vi caer trozos de piedra. Vi las imágenes de santos desplomarse, incapaces de resistir aquella blasfemia. El coro entero la siguió, 12 voces perfectas, entonando una melodía que nadie vivo debía escuchar. No eran simples voces, eran gritos de niñas mutiladas, susurros de amantes condenadas, plegarias retorcidas hasta convertirse en gemidos sagrados. Yo estaba en el centro, temblando, mis manos aún sobre el altar. Cada vibración de su canto se reflejaba en mi cuerpo. Mi garganta ardía. Mis venas temblaban como cuerdas de violín. Sin embargo, no podía apartarme. Una parte de mí disfrutaba, como si hubiera esperado toda mi vida ser consumido por aquella música impura. De pronto, las vírgenes comenzaron a danzar. Sus cuerpos desnudos se movían como si cada gesto fuera una nota, cada arqueo una sílaba del cántico eterno. El aire se llenó de una electricidad húmeda, sensual, como si el convento respirara a través de ellas. El órgano subterráneo respondió. Sus tubos rotos escupieron un aire sepulcral que se unió al canto, formando un estruendo coral imposible. El suelo vibró, las velas se apagaron, y la noche misma pareció arrodillarse ante aquella música. Entonces lo comprendí, no solo había resucitado el coro, algo más despertaba con ellas. Cada voz liberada era una llave, y juntas abrían una puerta que nunca debió existir. La primera virgen se acercó a mí. Su voz me envolvió como un veneno dulce. Ya no somos sombras, somos carne, somos voz, y tú eres el precio. Me besó. Esta vez no hubo sangre, sino sonido puro. Un estallido me atravesó el cráneo, y vi estrellas negras, constelaciones prohibidas que latían en la oscuridad. El coro resucitado ya no era un rezo, era una declaración de guerra contra el cielo. Y yo era su profeta involuntario. Capítulo 14. La consumación del canto. El convento entero temblaba bajo el peso del coro. Las vírgenes, ya de carne y hueso, danzaban desnudas alrededor del altar, sus voces convertidas en cuchillas invisibles que desgarraban el aire. El eco era tan intenso que las piedras rezumaban polvo como si sangraran. Yo estaba atrapado en medio de aquel ritual. Cada nota del canto me atravesaba como un relámpago, arrancando gemidos de mi garganta que no me pertenecían. Era mi voz, sí, pero conducida por ellas, moldeada en una sinfonía que unía placer y tormento.
La primera virgen me tomó de la mano y me arrastró al centro. Sus labios, ahora sonoros, cantaban un lamento ardiente que me derretía los huesos. Me empujó contra el altar, y sentí el frío de la piedra mezclarse con el calor de su cuerpo. Las demás se unieron en un círculo, sus voces ascendiendo en una espiral infinita. Cada movimiento de sus caderas desnudas era una sílaba, cada arqueo de sus espaldas un acorde. El canto ya no era música, era carne cantando, deseo convertido en himno. La primera virgen se montó sobre mí, sus ojos brillando como brasas. Sus manos heladas presionaron mi garganta y de mi boca salió un alarido, pero aquel grito se transformó en una nota sostenida, pura, que el coro recogió y multiplicó hasta hacer vibrar el techo. El crucifijo colgado en la pared se desplomó, partiéndose en dos. Del suelo brotó un resplandor rojo, como lava que respiraba. Comprendí, aterrado, que el convento entero estaba siendo consumido en un único clímax coral. Las vírgenes gemían y cantaban al mismo tiempo. Sus voces subían y bajaban como olas, arrastrándome hacia un abismo de éxtasis. El aire olía a incienso y a sudor, a sangre y a orgasmo sagrado. Cada latido mío era una campana, cada respiración un instrumento. De pronto, la primera virgen gritó, sí, un grito verdadero, desgarrador, que rompió siglos de silencio. Su voz abrió un vacío en el aire, y todas las demás se unieron, liberando un canto tan intenso que las paredes se agrietaron como si fueran de cristal. Yo lloraba, reía, gemía, incapaz de diferenciar el placer del horror. El canto me estaba consumiendo, robándome la carne y la voz. Sentí que mi ser se deshacía en miles de fragmentos sonoros. Entonces el clímax llegó. 12 voces y la mía se unieron en una sola explosión. Un trueno de deseo y condena atravesó el convento, y la piedra misma ardió como fuego. Las vírgenes se arqueaban, estáticas, sus labios abiertos en una nota final que no parecía terminar nunca. Y en medio de aquel estruendo entendí, el canto no buscaba ser escuchado, buscaba devorar. El coro había consumado su regreso, y yo ya no era un hombre, era un instrumento, un eco vivo condenado a repetir la melodía prohibida hasta el fin de los tiempos. Capítulo 15. El eco eterno. El clímax del canto me había dejado vacío. El convento ardía en un resplandor rojo, las piedras vibraban como si fueran de carne, y el aire estaba impregnado de un perfume imposible, incienso, sudor y sangre fundidos en una sola esencia. Las vírgenes, de pie alrededor del altar, brillaban con una belleza insoportable. Ya no eran sombras, ni recuerdos, eran carne, eran voz, eran condena hecha música. Sus labios abiertos dejaban escapar notas que desgarraban la realidad. Yo intenté hablar, pedir ayuda, suplicar, pero de mi boca no salió mi voz. Lo que escapó fue un murmullo coral, un eco que no me pertenecía. Me llevé las manos a la garganta y comprendí, con terror y con un placer oscuro, que ya no quedaba nada mío allí dentro. La primera virgen se acercó, sus ojos eran fuego líquido, me acarició la cara con ternura, como quien despide a un amante, y luego posó sus labios sobre los míos. El beso no fue sangre esta vez, ni silencio, fue un eco que me absorbió entero. Mi cuerpo se arqueó. Sentí como cada hueso se disolvía en vibración, cada músculo en sonido. El altar me tragaba, no con piedra ni fuego, sino con melodía. Era como hundirse en un océano de notas interminables. Alrededor, las vírgenes cantaban y gemían, unidas en una armonía profana. Y yo ya no estaba frente a ellas, estaba dentro. Era una voz más en el coro, perdida, confundida, repitiendo la plegaria que nunca debió existir. El convento estalló en un último resplandor. Las campanas invisibles sonaron, anunciando algo que no era salvación, sino condena. Afuera, la noche se arrodilló. El mundo entero pareció escuchar por un segundo la música prohibida. Entonces, silencio. Cuando abrí los ojos, ya no tenía cuerpo, solo era eco.
Mi voz, fundida en la de ellas, seguía cantando sin labios, sin garganta, sin final. El coro de vírgenes había recuperado su fuerza. El sacrificio estaba completo. Y yo era su eco eterno, condenado a vibrar en cada muro, en cada sombra, en cada silencio que alguien se atreva a escuchar dentro del convento. Dicen que, si te atreves a entrar en Santa Lucía en medianoche, puedes verlo, un coro de mujeres hermosas, labios moviéndose sin voz, y entre ellas, un hombre con los ojos vacíos, cantando en silencio, para siempre, un eco que jamás callará. Epílogo, la advertencia. Nadie recuerda cuando el convento de Santa Lucía fue abandonado. Algunos dicen que fue por una peste, otros por un incendio. La verdad nunca se contó. Pero en el pueblo cercano, las madres aún susurran a sus hijos una advertencia: nunca sigas un canto que no escuches con los oídos. Porque no es música, es hambre. Yo soy prueba de ello. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que dejé de ser hombre. Mi rostro, mi cuerpo, mi nombre, todo se disolvió en el eco. Ahora soy una nota más en la sinfonía prohibida. Mis labios se mueven sin descanso. Mis ojos no ven. Pero mi garganta canta en un silencio que atraviesa los huesos de quienes se acercan demasiado. El coro de vírgenes ya no está encadenado bajo tierra. Respiran en las grietas, en el polvo, en las paredes agrietadas. Cada medianoche resurgen, desnudas, hermosas, terribles, buscando nuevos labios que tiemblen con ellas. Y si alguna vez entras, si cruzas la puerta del convento cuando la luna esté alta, verás lo que yo vi: un círculo de bocas abiertas sin voz. Un altar que late como un corazón. Y sentirás en tu garganta el peso de una plegaria que no podrás rechazar. Porque el coro no calla. El coro nunca callará.